Hola, bienvenidos a una nueva sesión de dosis de vida a tiempo. La sesión de hoy va a ser un poco distinta, va a ser un poquito más cortita, pero va a ir más al callo en algún tema que hace poco me mandaron un mensaje preguntando de manera más concreta, que es el tema del agua. Y es un tema que yo normalmente no he desarrollado tanto, por lo menos en estas sesiones. Lo he conversado de alguna manera, lo he tocado tangencialmente, pero es un tema que igual creo que a mucha gente le complica, específicamente porque hay mucha información dando vuelta y mucha de esa información no es tan amigable. Por otro lado, esa información puede ser contradictoria entre una y otra, en la medida en que está más o menos actualizada. Entonces, lo que quiero hacer hoy día es algo súper sencillo, tratando de cómo llevarlo a algo más concreto, que es el efecto que puede tener el agua en cómo sabe el café, atendido también a la concentración que tiene, ¿cierto? Y qué es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, y ya lo preparé un poquito acá, es lo siguiente. Voy a hacer un cupping y tengo una agua base a la cual le agregué estos minerales, ¿cierto? Que estos son concentrados minerales, ¿ya? Y esto es una formulación propia de lo que ya recomienda hace muchos años hacer de Barista Gasol, que para los que no sepan, ¿cierto? Es una institución eh, principalmente enfocada en educación, basada en Australia, fundada por Matt Perger, ¿cierto? Que en principio apunta a democratizar el conocimiento de café, tiene un blog muy bueno, tienen una serie de cursos muy buenos que recomiendo bastante tomar, particularmente en inglés, o con algunos certificadores como acá locales, dependiendo de donde estén ustedes. Ahora, esto es como una suerte de... esto está basado en el Water Recipes de Barista Castle, las recetas de agua que tienen ellos, en el Redux, pero es una amplificación. Entonces, esto está hecho... tengo dos, básicamente, como concentrados de minerales. Y eso ocurre porque tenemos dos grandes aspectos en el agua que nos interesan desde la perspectiva del café. Nos interesa, por un lado, la dureza, acá tenemos hardness, ¿cierto? Y tenemos, por otro lado, la alcalinidad, o buffer, que es amortiguación. A eso se refiere un poco la palabra. Que es la amortiguación particularmente de la acidez. ¿Ya? Entonces tenemos el buffer que está acá. Estos dos concentrados minerales los preparé utilizando los mismos minerales que Barista Hassel recomienda, como una puerta de entrada, ¿cierto?, a este mundo del agua, que es sulfato de magnesio, particularmente Epsom salts, que son sulfato de magnesio heptahidratado, y bicarbonato de sodio para la alcalinidad. ¿Ya? Entonces tenemos, por un lado, dureza y alcalinidad. Y esto es algo como que ya de partida empieza a tener como un poco el problema de la contraindicación de algunas cosas, de que de repente hay información que anda dando vuelta que no es necesariamente correcta, o bien, más que no sea correcta, no está tomada también en el contexto. Entonces hay mucha información dando vuelta, no mucha desinformación, como decía, es muy amigable, entonces voy a tratar de hacerlo de una manera amigable, tratando de no traspasar ninguna línea, ¿cierto?, en el sentido de que diga algo que no es así. Y en gran medida lo voy a hacer de esta manera porque yo no soy un experto en agua, no conozco ningún experto en agua en Chile, por lo menos, pero en gran medida, o sea, más allá de, por ejemplo, Javito, que trabaja muy bien con Your Water, hay igual visiones distintas en base a distintas cosas, y hay investigación relativamente reciente de, por ejemplo, APAX, como productos, ¿cierto?, que andan dando vuelta, para hablar de los distintos minerales en el café en cuanto a cómo tienen efectos, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, un poco el problema que se genera acá, para que ustedes sepan, ¿cierto?, es que cuando uno, por ejemplo, prueba el efecto de un mineral en el café, de partida, café no es café simplemente, ¿cierto? El café puede estar a distintas concentraciones, pueden ser distintos tuestes, y no hay como ningún efecto que yo pueda decir como, esto es 100% de los casos así. No puedo decir que el calcio, por ejemplo, en el café tiene este efecto, porque eso depende mucho de qué café estamos hablando de partida. Eso va a determinar mucho más el sabor del café. El tueste también va a determinarlo, y la extracción, la concentración a la que voy a llegar y la extracción que tengo. Entonces, esas cosas modulan en cierta medida lo que yo quizás querría entender de manera más clara. Eh, pero por eso se hace un poco confuso y voy a tratar de como simplificarlo, ¿ya? Entonces, entendamos que hay como dos grandes aspectos del agua que nos interesan. Por un lado, la dureza, y por el otro lado, la alcalinidad, ¿ya? La dureza es la carga mineral, ¿cierto?, que tiene el agua, particularmente con iones, ¿cierto?, normalmente, calcio, de magnesio, en algunos casos de potasio, ¿cierto? Y esencialmente estamos hablando de como muchos grupos de sales minerales que, cuando forman parte del agua, alteran la electroconductividad que tiene. Eh, si es que estas fueran, por ejemplo, carbonato de calcio, y así es como funcionan estos típicos medidores de TDS del agua. TDS es total de sólidos disueltos, ¿cierto? Pero esto es un medidor de electroconductividad,
que es distinto a lo que nosotros normalmente hablamos cuando hablamos de TDS en café, que es la medida de concentración por refractometría. Palabras raras, ¿cierto? Pero vamos a simplificar. Entonces, esto lo que tiene es un medidor, ¿cierto? Que son dos alambritos, ¿cierto? Que están ahí, que forman una conexión cuando están conducidos por el agua. Entonces, esto se sumerge y acto seguido, porque están en contacto a través del agua, tienen una medida de la conducción que se genera entre uno y otro. La electroconductividad, ¿cierto? A través de un paso que es el agua. Y si el agua tiene más minerales, ¿cierto? La electroconductividad va a ser mayor. Por tanto, acá me muestra un número más grande que está asociado a partes por millón o miligramos por litro de minerales. ¿Ya? Eso como de nuevo, introducción, no es necesariamente como una manera exhaustiva de explicarlo. Para eso igual hay material dando vuelta, está el Water for Coffee como libro referente más o menos desactualizado en gran medida, pero dejémoslo ahí. Entonces tenemos medidores de electroconductividad, que es cuánta conducción de electricidad, ¿cierto?, hay a lo largo del agua, que depende de los minerales. Si yo tengo más minerales, tengo más electroconductividad. Si tengo menos minerales, particularmente que aportan dureza, tengo menor electroconductividad. Ahora, el problema que pasa es que, claro, estos medidores están hechos con la presuposición de que todos los minerales que yo estoy probando en el agua son carbonato de calcio. Entonces, la electroconductividad de distintos minerales es distinta en el agua. Por tanto, esto si me hiciera, esto es básicamente si lo pruebo y digo, tiene 100 partes por millón, eso quiere decir que si todos los minerales que están en el agua fueran carbonato de calcio, me darían 100 partes por millón de calcio. Eso es lo que me está diciendo. Pero sabemos que eso no son todos los minerales que están en el agua. Entonces, esa conversión hace un poquito más compleja la cosa y a veces confunde mucho a la gente. Entonces, eso es a lo que me refiero con esto. ¿Qué se hace en ese caso si yo quiero, por ejemplo, usar, ¿cierto? En este caso, sulfato de magnesio? Hay una conversión de cómo yo hago este concentrado mineral para que sea como análogo a como, digamos, una gota de esto, por ejemplo, y que va de tantas partes por millón en el agua, expresado como carbonato de calcio. Pero en verdad no es necesariamente carbonato de calcio. Eso es un poco el problema que se genera de inmediato. Ahora, se ha dicho que en grandes medidas, ¿cierto?, que los minerales que aportan dureza en el agua esencialmente aumentan la capacidad del agua de extraer. Eso es como lo que se ha dicho mucho tiempo. Y eso se ha desmentido básicamente en los últimos años, en parte porque yo puedo llegar a la misma extracción con agua destilada, sin minerales, desmineralizada, destilada. Puedo llegar a la misma extracción con esa agua y con agua muy dura, con los mismos parámetros, ¿cierto? Y en esa medida, como que, claro, el agua al final, los minerales que están aportando dureza no necesariamente alteran como la capacidad de extractabilidad, ¿cierto?, del agua. Lo que sí ocurre es que los compuestos aromáticos, en cierta medida, y algunos compuestos como ácidos, por ejemplo, también pueden interactuar de cierta manera con ciertos grupos de minerales. Y un poco el problema que pasa es que yo, por ejemplo, si quiero meterle magnesio al agua o calcio, eso tengo que acompañar de alguna medida con otro ion. Entonces, por ejemplo, el carbonato de calcio, ¿cierto? O el cloruro de calcio es un cloro y un calcio, por ejemplo. Entonces, eso cuando se disuelve en el agua, ahora está el cloro y ahora está el calcio, ¿cierto?, por separado, pero en la práctica no es como que yo le pueda simplemente agregar calcio porque eso no existe como en la vida real, ¿cierto? Eso siempre está asociado como a otra cosa cuando está, por ejemplo, en sólido o en polvo, lo que sea. Entonces el problema es que tengo como muchos tipos de minerales distintos y no hay tanta claridad, la información que anda dando vuelta como de qué minerales aportan qué sabores es en gran medida anecdótica. El problema que se genera también es que, ya, por ejemplo, APAX tiene un estudio relativamente como completo en cuanto a, por ejemplo, el calcio aporta en estos sabores, pero en grandes concentraciones tiene este efecto. Eso es un poquito más completo, yo diría que es como en gran medida como que ya supera la línea de las cosas anecdóticas y nos puede servir como una buena regla, pero dicho eso, es como difícil comparar también estas cosas y es mucha pega, ¿cierto?, por parte de, por ejemplo, ustedes. Si es que quieren, por ejemplo, comparar carbonato de calcio o cloruro de calcio en una misma taza, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer acá es, de nuevo, hablar como de grandes generalidades, ¿cierto?, de dureza y de alcalinidad. La alcalinidad yo diría que es más relevante en gran medida, ¿cierto?, en cómo sabe el café, porque la alcalinidad es esencialmente la capacidad, en el caso del agua, ¿cierto?, de mantener su pH. Entonces, si yo tengo un agua que es muy alcalina, que tiene mucha alcalinidad, que no necesariamente está por encima del 7, ¿cierto?, en la escala de pH, sino que tiene muchos compuestos que mantienen el pH. Y un poco el problema que se genera ahí, como en esa como nomenclatura, es que yo puedo tener agua que es neutra en pH,
pero tiene no obstante mucha alcalinidad. Y cuando yo le agrego algo ácido a esa agua, va a tener mucha capacidad para mantenerse en el pH inicial. Eso es como lo que significa la alcalinidad, por eso normalmente se habla de buffer o de amortiguación, en vez de hablar como de que el agua sea alcalina o ácida, ¿cierto? En principio como que ahí la nomenclatura como que puede confundir algo y por eso se ha tendido a usar más buffer como un concepto. Entonces, en gran medida el buffer lo que hace es que anula, ¿cierto? O de alguna manera como compensa la acidez que puede presentarse en algo ácido como por ejemplo el café. Entonces, si yo tengo un agua que es más alcalina, voy a tener una menor percepción de la acidez en taza, independiente del pH. ¿Ya? Y de hecho, esa es una de las razones por la cual el pH en una taza de café no es indicativa necesariamente de como la percepción de acidez. Entonces, yo puedo tener un pH relativamente bajo, pero el café puede no sentirse ácido. ¿Ya? Entonces, hay varias como confusiones que van de la mano. Entonces, pasa que ya, si yo tengo, por ejemplo, una taza un agua que yo estoy usando que es muy alcalina, esa agua va a tener mucha capacidad de amortiguar la acidez y va a representar entonces un café en taza como que tuviera menos acidez. Ahora, dicho eso, si yo tengo la misma alcalinidad, pero tengo distintas concentraciones, la menor concentración va a tener más agua proporcionalmente, y porque tengo más agua proporcionalmente voy a amortiguar más de la acidez, y por tanto con la misma agua, distintas concentraciones, el café más concentrado va a ser más ácido, el café menos concentrado va a ser menos ácido. Y eso es una de las cosas que informan por qué, por ejemplo, los tuestes de espresso son más oscuros que los tuestes de filtrado. Normalmente en un tueste de filtrado o un tueste de espresso, yo como tostador, por ejemplo, presumo que tú vas a usar más agua para preparar ese café en un tueste filtrado y presumo que vas a usar menos agua en un tueste de espresso. Y lo que va a ir de la mano con eso es que con tu agua, sea cual sea, vas a sentir más acidez en un espresso. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para quizás compensar esa acidez? Tostar más oscuro. Es un poco como la razón por la cual existen esas diferencias de tueste. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Voy a simplemente catar un mismo café, la misma receta como de la cata, ¿cierto? El mismo ratio, misma molienda, todo eso, pero preparé una agua mucho más alta en estos dos minerales, contrastándola con agua de baja mineralidad. Entonces, esto es un mineral, esto es sulfato de magnesio, sales de Epsom, sulfato de magnesio heptahidratado, y llegué a 185 partes por millón con esto, y aquí sumé 38 partes por millón de esto, sobre mi agua base que tenía como entre 3 a 4 partes por millón. Entonces acá tengo las dos aguas distintas que estoy usando, ¿ya? Y las tengo en dos teteras distintas y la idea es que voy a llevarlas ambas a la misma temperatura y voy a catar el mismo café con las dos aguas, ¿ya? Entonces tengo acá el agua dura y el agua blanda, ¿ya? Ahora, ¿por qué en la mayoría de las cafeterías trabajamos con agua blanda, ¿cierto? Esencialmente porque tengo un lienzo más en blanco. En principio, lo que dificulta trabajar con aguas más duras, por un lado es el tema de la calcificación, y por otro lado, simplemente la dureza no te dice mucho. O sea, la dureza, de nuevo, te dice si todo fuera calcio, sería así, pero no necesariamente es calcio. Entonces tú puedes tener dos aguas que son duras y que tienen el mismo nivel de dureza, pero no obstante pueden ser muy distintas, ¿ya? En cuanto a cómo sabe el café. En cambio, si yo tengo un agua muy blanda, dos aguas muy blandas son mucho más parecidas entre sí. Es un poco como de las cosas que ayudan en este sentido a cafetería o lo que sea. Entonces yo, por ejemplo, acá usamos aguas altas, que antes eran aguas, ¿cómo se llama? Aguas nómades. Y acá tengo, por ejemplo, 185 partes por millón de dureza, de magnesio, y 38 partes por millón de alcalinidad. Y esa es mi receta de agua que yo hace mucho tiempo uso. Y la gran gracia de esta agua es que si bien es dura, y creo que aporta bastante como en términos de sabor, en algunas cosas que vamos a mencionar, como no tiene calcio, ¿cierto? Es mucho más difícil que se generen incrustaciones o calcificación, que es lo que mencioné antes. Entonces, una de las cosas que también, una de las razones por la cual muchas cafeterías tienden a usar agua muy blanda, a veces demasiado blanda, es esencialmente la facilidad de que máquinas de expreso no queden llenas de calcio por dentro. Entonces, si yo, por ejemplo, conecto una máquina de expreso a la llave de agua, ¿cierto? La llave o sea, el agua de la llave, ¿cierto? En Santiago, por lo menos, y en muchos otros lugares, es bastante dura. Por lo tanto, el agua que está dentro de la caldera va a estar muy llena de minerales y esos minerales, particularmente el calcio, que es como el más frecuente, tiende a generar incrustaciones, tiende a salir de la solución, es decir, precipitar y generar incrustaciones, calcio o sarro, ¿cierto? Y ese calcio, en principio, va a ir recubriendo, por un lado, la caldera, pero por otro lado va a ir recubriendo los sensores de temperatura y presión
que en principio hacen que la máquina misma no sepa como a qué temperatura está, a qué presión está. Entonces va a tener como una mayor oscilación térmica. Y por otro lado, simplemente como que se puede como morir la caldera, esencialmente, como puesto de manera sencilla. Ahora, hay un riesgo también en usar agua demasiado blanda, y en algunos casos muy extremos el agua, cuando es muy blanda, ¿cierto? Cuando es, digamos, agua casi destilada como esta, el problema que se puede generar ahí es que el agua a esa presión y temperatura es corrosiva. Entonces se puede hacer un hoyo en la caldera, aunque sea a cero, porque el agua es muy, muy, muy blanda. Entonces eso es lo que ocurre y, claro, queremos agua blanda, pero no tan blanda como quizá esto, que es lo que nosotros usamos con bastante facilidad, pero eso es porque también los minerales, los pocos minerales que tiene, igual se van acumulando con el tiempo y van recubriendo por el interior de las calderas. Y en cierta medida como que eso tiende a no ser un problema como a largo plazo cuando usa agua suficientemente blanda. Entonces esta agua está a, lo medí hace poco, pero acá tengo ya el medidor, esto está en 0, y aquí tengo el agua blanda, ¿cierto? Esta es el agua como sale del bidón, y aquí tengo 4 partes por millón, ¿ya? Entonces 4 partes por millón es agua bastante, bastante blanda. Yo he comprado aguas destiladas en el mercado que están como en 7, 8 partes por millón, que no es la idea, ¿cierto? La idea es que sea 0, pero en principio como que igual es muy difícil llegar a ese nivel de pureza. Entonces esa es el agua blanda y a propósito, lo estoy midiendo a temperatura ambiente. Si ustedes llegan y sacan agua de la máquina, si usted está caliente, la lectura no va a ser igual y no va a ser todo consistente. Entonces, igual es importante eso. Acá tengo el agua dura y esto está en 223 partes por millón, ¿ya? Entonces, la lectura igual va a cambiar un poquito a medida que uno la haga, ¿cierto? Y como que todos estos minerales se vayan disolviendo bien. Acá se hace un poco más rápido cuando yo tengo los minerales, ¿cómo se llama? Ya están disueltos, ¿cierto? Y lo que voy haciendo es que tengo una receta para llegar al agua que tengo acá, de como cuántos gramos de agua base, ¿cierto? Para cuántos gramos del concentrado 1 y concentrado 2. Y eso es lo que yo uso normalmente, o sea, por lo menos como cuando me quiero dar la lata de hacer agua, hago esta receta, que la vengo usando mucho tiempo. Y llegué a esa receta originalmente como apuntando a como alta extractabilidad por parte de la mineralidad de dureza, ¿cierto? Muy alta. Eso, de nuevo, es algo como que no es tan claro en la realidad. Es bastante anecdótico, pero sabe bien y me gusta y funciona bien. Es un poco como lo que apunto en general. Entonces, dicho eso, claro, esta agua, porque tiene mucho magnesio y no tiene nada de calcio, o casi nada de calcio, ¿cierto? Porque estas 4 partes por millón probablemente son calcio. Claro, esta agua yo la podría usar en una máquina de expreso sin ningún problema, sin ningún como riesgo de que calcifique. Pero eso tiene también un poco que tener en consideración qué agua había antes, porque si el agua de dentro de la caldera ya era muy dura, por ejemplo, y la estoy como ahora cargando con magnesio, ahí puede haber problemas de calcificación igual. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Entonces, no, yo no quiero hacer como ningún tipo de recomendación como para como equipamiento, como máquinas de expreso, en especial si es que están como de alto flujo y usan mucha agua, porque puede ser peligroso. Entonces, agua blanda relativamente funciona bien, agua filtrada de bidón en la mayoría de los casos funciona bien, a menos que sea muy, muy, muy blanda, y en ese caso quizás se puede partir con agua un poco más dura y después ir bajando el contenido mineral, porque no va a ser un problema a largo plazo si usa agua muy, muy blanda, a largo plazo. Bien, entonces lo que vamos a probar hoy día es un café que ya probamos en una sesión hace un par de días, o sea, un par de sesiones, que es el México Trincheras, tostado por ultravioleta, porque él les habla. Este café es mi café favorito de los últimos drops de ultravioleta, todavía tengo disponible y tengo también como un stock más o menos estable prontamente. Así que si no lo han podido probar, todavía tienen tiempo, va a durar yo creo que lo que queda de año, así que tampoco, no les debería decir esto porque como que no van a probarlo con urgencia, pero es de los pocos cafés que no tengo tan poco que se va a acabar al tiro. Entonces, igual aprovecho que lo prueben, o sea, les digo que aprovechen que lo prueben, lo pueden probar en dosifibradien.cl. También están las nuevas fechas de los talleres ya disponibles durante noviembre. Mañana tengo un taller, tengo el curso de nuevas de dinámicas de tueste. Después tengo el sábado taller de métodos manuales, si no me equivoco, y texturización. El sábado 15 tengo un par de talleres más, entonces ahí para que lo revisen pueden revisar en la página web todos los cupos, las fechas, etc. Y lo último que está disponible es esto de ultravioleta, que es este envase que tengo acá. Entonces este en México Trincheras es un geisha lavado,
semi lavado, pero en verdad porque es secado en pergamino yo le digo lavado. Es full floral, es como súper delicado, ¿cierto? Y yo ya molí acá para 2 bowls. Ya, entonces tengo acá 20 gramos de café, con un poquito más tengo acá ya molido. Y voy a dividirlo en estos 2 bowls, ¿ok? Y voy a poner 10 gramos de café en cada bowl. Y esto es como mi parámetro normal para catar. Hago un ratio de 1 a 18 normalmente. Entonces 10 gramos de café para 180 de agua. Entonces tengo 10 gramos acá y tengo 10 gramos acá. Entonces no, el mismo café, solamente vamos a probarlo con distintas aguas, ¿cierto? Y aquí me pasé un poquitito. La molienda que estoy usando acá es bastante fina, ¿ya? Acá la pueden ver. Es una molienda que yo diría que de repente como para un allongé o algo así, como un expreso más larguito, más rápido, un tipo turbo shot, podría funcionar bastante bien. En el JX Pro es un 20, ¿ya? Entonces yo normalmente uso moliendas para expreso por lo menos, para los típicos expresos que yo suelo sacar, que son expresos más rápidos, que son expresos de más alto flujo. En el JX Pro normalmente estoy últimamente entre el 17 al 19. Ese es como mi rango de molienda. Entonces esto está al 20, ¿ya? Ya, entonces 10 gramos de café para cada muestra, ¿ya? Y tengo 2 teteras. Acá tengo una tetera con el agua dura y la otra tetera está con el agua blanda, ¿ya? Y lo que voy a hacer es que acá tengo un pequeño temporizador, y vamos a pensar vamos a dejar por acá ya. Esto está a 80 grados, entonces lo voy a calentar. Lo voy a calentar ambas a hervor, que en este caso es 96. ¿Ya? Acá el agua hierve como a 97,5, pero lo dejo a 96 porque es un poquito más estable, como que no sale como a borbotones, perdón. Y bueno, esto voy a usar como estos... a ver. Esto voy a dejar por acá mejor. Voy a usar estos dos como para acordarme como de cuál es cuál, ¿ya? Y claro, la idea acá sería hacer un análisis a ciegas, ya sin saber cuál es cuál. Pero de nuevo, o sea, como que estoy solo acá, no voy a darme como tanta la lata de traer a alguien para que me lo mezcle, lo que sea. Acá solamente entendiendo que es el mismo tueste, el mismo café, la misma receta, quizá darles un poco el contexto de qué estoy sintiendo en un caso y otro. ¿Ya? Esto ya está en 96. Y acá también, 96. Entonces, no, acá tengo agua a 4 partes por millón. Y voy a empezar acá. Tengo que darle hasta 180. 181,4. Y 20 segundos y estoy con este de acá. $180,2. ¿Ya? La manera en que se como mojaron y hicieron como de toda esa desgasificación fue más o menos distinta. O sea, esto yo diría que como que tuvo un poco más de efervescencia, el agua más dura. Y bueno, yo creo como que hay una ligera diferencia, pero en la práctica como que eso se traduzca a sabor, o una diferencia en sabor como importante, no es tan claro, ¿ya? Entonces, aquí voy a tirar un poquito de hecho voy a tirar agua de ambos para enjuagar la cuchara entre medio de cada uno, para que después me anden diciendo como que, pero es que está enjuagando la cuchara. Voy a enjuagarla en cada una de las aguas, ¿ya? Y voy a tener acá para recibir lo que haga. Bien, entonces tengo aquí, voy a esperar como los 5 minutos porque acá igual se demora bastante en enfriar. Y más o menos tengo claro cuál es cuál, así que lo voy a dejar por acá para despejar. ¿Okay? Bien. Y me falta un pañito.
Yo normalmente... A mí no me gusta mucho catar con toalla Nova, como toallas de papel, que si bien diría, quizás podría uno decir que es un poco más higiénico o lo que sea, eh, o sea, yo me preocupo mucho de limpiar estos paños, son paños de microfibra, como que igual es fácil mantenerlos limpios. Y me gusta usar esto en vez de papel para estar como constantemente catando y no preocuparme de eso. Entonces, a nivel visual es extraño porque este se ve un poco más ligero que este, o sea, este se ve un poco más oscuro, como en términos del color de la espuma. De nuevo, una diferencia como probablemente anecdótica que no significa nada. ¿Cuál es la diferencia que sí esperamos encontrar acá? Acidez. Entonces, técnicamente, ¿cierto? Si esto tiene alrededor de 40 partes por millón de alcalinidad y este no, este debería ser menos ácido que este. ¿Ya? Ahora, si eso se traduce, por ejemplo, en que porque tengo menos acidez tengo más dulzor o lo que sea, es como discutible en principio. Depende como de también la percepción que yo tenga de dulzor. El dulzor en el café no es una medida tan clara, ¿cierto? Esencialmente es como un espejismo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, encuentro que el café es más dulce, quizás es porque lo encuentro menos amargo, quizás es porque lo encuentro menos ácido, acorde a mi preferencia, quizás es porque encuentro algunos compuestos aromáticos más, ácidos, más como dulces, o quizás es cuerpo. Entonces, en principio, este también debería tener ligeramente una mayor viscosidad y la sensación como en boca debería ser distinta por esa alta como carga de mineral. Acá estoy 180 partes por millón, 185 partes por millón de magnesio y alrededor de 38 partes por millón de alcalinidad, además de la carga mineral que tenía inicialmente, que probablemente era calcio, ¿cierto? Entonces, de nuevo, tenemos como 0 y como 220 partes por millón, entonces igual es una diferencia grande. Entre 250 a 300 es como lo que van a encontrar como el agua en la llave. Ahora esa mineralidad va a ser principalmente calcio y carbonatos que van a aportar alcalinidad. Entonces, por eso el agua en la llave probablemente les va a dar café ligeramente más amargo, más seco, más áspero. No porque sea un agua que sea mala necesariamente, sino porque va a amortiguar tanto la acidez que la acidez no se va a percibir y va a saber como plano. Entonces, eso es un poco lo que normalmente pasa. Ya. Entonces, aquí a los 5 minutos, que lo pueden ver ahí, vamos a empezar a catar. Vamos a romper corteza. ¿Ya? Este café se caracteriza mucho por ser, o sea, un geisha lavado con todas sus letras, full floral, muy delicado, muy estructurado, muy balanceado, muy dulce, muy limpio. Yo diría que para mucha gente es difícil de apreciar porque no es tan fácil como apreciar la limpieza, ¿cierto?, de una taza, a menos que uno se dé cuenta, o a menos que uno lo pruebe, pues se dé cuenta como con una taza menos limpia o más áspera o más seca, esa diferencia. Entonces, algo como que es fácil notarlo para abajo, no para arriba. Ya, entonces, 5 minutos, voy a cortar corteza, romper corteza. ¿Ya? Y a los 20 segundos voy con la otra. Ya. A nivel de aroma, no encuentro mucha diferencia. O sea, no podría decir que hay una diferencia como de que si no supiera qué café es, como que fueran distintos cafés. Diría que hay quizá una ligera intensidad mayor de como compuestos más delicados, más como herbalidad, más como fresco por esta taza, por la taza más blanda, pero la taza más dura como que tiene un poco más de estructura e intensidad y como que se netea un poquito esa diferencia. Y de nuevo, esto es como que si tuviera como que decir que hay alguna diferencia, porque no diría que hay mucha. Entonces lo que voy a hacer acá ahora es que voy a enjuagar cada cuchara, voy a limpiar la corteza, o sea, lo que está flotando por acá, voy a sacar como cualquier cosa que esté flotando. Y me preocupo que quede súper limpio, aprovechando que tengo solamente 2 tazas que catar, así que me puedo dar el tiempo de dejarlas bien limpias. Y por acá, esta tiene un poco más de espuma. Ahora, hace mucho tiempo James Hoffman hizo un video sobre este fenómeno como de que esencialmente el agua más dura hace un bloom un poco más como efervescente, que tiene sentido porque al final hay como una...
sea, de partida, como si uno le piensa como reacción ácido-base, como esa sensación de, si se acuerdan, por ejemplo, como los volcanes de papel maché, ¿cierto? Como vinagre con bicarbonato de sodio. Esencialmente lo que está pasando cuando tengo agua más dura, normalmente tengo más alcalina, o sea, tengo más compuestos alcalinos, ¿cierto? En esa agua, lo que significa que con la acidez que tiene el café van a generar más CO2. Y en principio eso es lo que veo que también pasa acá. Eso. Entonces, cuando uno dice como que, por ejemplo, el agua más dura tiene como un bloom más intenso, como que efervece más, tiene sentido porque al final probablemente va a tener más alcalinidad en agua más dura que en agua más blanda. Bien. Y claro, yo normalmente empiezo a catar como a los 10 minutos, 11 minutos. Para efectos prácticos lo vamos a hacer como, acá tengo una cuchara un poquito más fría y voy a empezar. Para los que no les guste como el sonido de como el sorbeteo, sorry. ¿Ya? Y ni siquiera voy a usar la misma cuchara para los dos. Como que voy a asegurarme de que no haya como contaminación cruzada. ¿Ya? Está todavía muy caliente para notar diferencias de acidez o de, como sensación de dulzor o de lo que sea. A nivel de textura ya hay una diferencia igual grande. Yo creo que acá tengo una textura que es súper como en la taza más blanda. Tengo una textura que es súper delicada, que es como súper... Yo diría que es como cremosa pero ligera. Es como cremosa pero no tiene un peso cierto en boca. Yo diría que es como cuerpo o como peso medio, medio ligero. Más ligero que medio. Pero la textura sigue siendo cremosa y untuosa y como que tiene algo ahí que no se alcanza como a expresar solamente como a nivel cuantitativo, ¿cierto? Es como más cualitativo, que tiene una sensación de textura cremosa, más bien tiene un cuerpo ligero. Acá tengo mucho más cuerpo, tengo un cuerpo mucho más pesadito, más como denso, mayor viscosidad también, eh, manteniendo esa sensación como media untuosa o cremosa. Entonces, netamente en términos táctil, yo igual prefiero ya esta taza, pero vamos a dejar que enfríen un poquito para ver esa experiencia a nivel de acidez, porque acá esencialmente estaría, bajo la lógica de lo que hemos hablado, ¿cierto? Acá estoy como ganando cuerpo a costa de acidez, ¿cierto? Es un poco como lo que estaría pasando. Bien. 9 minutos, 20, vamos a ver cómo anda por acá. Claro, ahí a esta temperatura se empieza un poquito a abrir más, acá hay una suerte como de sensación cítrica y como floral cítrica, acá como que siento que empieza a aparecer esa nota como a azahar, algo que yo diría como más como magnolia, que para mí magnolia es más como un jazmín ligeramente más fresco, ligeramente más como, eh, sí, fresco principalmente. Acá en cambio, vamos a ver, sí, acá se va como mucho al dulzor. Como que esa acidez que acá se hace un poquito más jugosita, más floral. Acá siento como que está ese floral, pero está como detrás de más como ese... Se va más como hacia el fruto de carozo, se baja más como hacia el durazno, durazno blanco, nectarín. Es como esa sensación. Este me recuerda un poco más como una Etiopía, lavado. Tiene esa sensación como de, sí, es un floral, pero se va más como hacia el fruto carozo, más como hacia la vainilla, más como hacia una crema de algo, crema de leche, chocolate de leche, tiene como ese perfil. A medida que vayan enfriando, yo creo como que se van a ir ecualizando un poquito más en términos de acidez, pero sí yo personalmente noto una diferencia y de nuevo, como que acá, como no lo estoy haciendo a ciegas, quizá hay muchos sesgos de confirmación, entonces igual lo juego en eso, pero en la práctica como que diría que sí hay una diferencia como perceptible que quizás dos personas podrían, o sea, una persona podría probar las dos sin saber que es el mismo café, notar una diferencia, pero quizá lo atribuiría más como a que son tuestes distintos, por ejemplo, no necesariamente que son dos cafés distintos. Entonces es interesante igual todo este tema porque claro, en la práctica hay muchas cosas que pueden afectar el sabor del café en taza ya directamente, pero yo diría que en muchos casos como que la manera en que cada una de estas cosas afectan la taza igual están como dentro de una misma línea. Es decir, como que normalmente la diferencia siempre es como un poco más de acidez, un poco menos de acidez. La diferencia normalmente como que coincide con un poco menos de amargor, un poco más de amargor.
normalmente coincide con, por ejemplo, mayor sensación táctil o menor sensación táctil. Entonces, como que hay muchas cosas que van a ir coincidiendo por ejemplo, tueste, con ratio, con concentración, con minerales en el agua, etc. Y lo que tienen que ustedes pensar como desde la vida de un consumidor, ¿cierto?, más informado es, o barista, lo que sea, es el resultado que yo tengo acá, me gusta o no me gusta, si no me gusta, por qué no me gusta y cómo lo puedo solucionar, más allá de que es mejor, ¿cierto? Porque normalmente nos perdemos en eso, nos perdemos un poco como en ese afán como de optimización, de optimizar por optimizar, sin necesariamente tener un problema a resolver. Eh, vamos a probar acá. Sí, acá como que de nuevo, siguen saliendo como florales más delicados, sigue el azahar muy marcado, yo diría que como el jazmín, azahar, magnolia son como los principales florales acá. De fondo está como esa sensación cremosa de un durazno blanco, está esa sensación como de nuevo, como caramelo de leche, chocolate de leche, como de fondo, es más como en el residual. Yo diría que acá sigue estando como muy presente esa magnolia. Y tiene sentido porque al final como que, claro, está la descripción. Yo cuando cato estos cafés, yo los cato en base a esta agua, la agua como más blanda porque es la más fácil de replicar quizás por muchas personas. Si ustedes compran agua embotellada de bidón, ¿cierto?, filtrada, si ustedes compran, por ejemplo, benedictino, si compran aguas como blandas en general, van a poder acercarse mucho a este resultado. Independiente que yo, por ejemplo, pueda usar esta agua y pueda como hacer muchas cosas en base a esta agua no es un agua que yo pueda como homologar muy fácilmente para un consumidor. Sino acá siento que como que el durazno se toma un poco más la película, el como caramelo de leche, chocolate de leche, como esa sensación, se pone un poquito más como en el plano delantero. Eh, Sigue siendo como que básicamente lo que pasó es como que todos los descriptores que yo como voy reconociendo como que se ecualizan de manera distinta. Eso es básicamente como la diferencia acá. Y se ecualizan de manera distinta esencialmente porque, claro, estoy como compensando más o menos la acidez. Probablemente estoy interactuando, en el caso del agua más dura, estoy interactuando de maneras no tan claras con compuestos aromáticos y con la liberación de estos compuestos aromáticos. Eh, es un poco como lo que se entiende a nivel, de nuevo, más bien anecdótico del café y los minerales en el agua, de que entre más cosas tenga, más efectos como quizás no como tan fáciles de percibir o de visualizar o de proyectar. Entre más minerales yo tenga, más cosas raras pueden ocurrir. Entre más blanda sea mi agua, probablemente va a tener como un resultado más como consistente en términos de distintos tipos de aguas a ese mismo nivel de dureza. Pero la alcalinidad sí va a afectar directamente de una manera mucho más clara la acidez percibida en el café. Porque ¿qué pasa? En estos dos casos yo tengo una concentración probablemente muy, muy, muy similar. En el sentido de que tengo la misma cantidad de café, la misma cantidad de agua y probablemente la extracción es muy, muy similar porque son los mismos parámetros también de extracción y el mismo tueste. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, preparo este café, el de taza con más minerales, ¿cierto?, más dura? ¿Qué pasa si yo preparo este a una concentración mayor? ¿Qué pasa si lo preparo en expreso? O digamos como quizás saco expreso en los dos y acá un 1 a 3 y acá un 1 a 2 o un 1 a 2.5. Quizás esa diferencia como que se va a terminar neteando. Ese es un poco el tema. Porque a mayor concentración de minerales y a mayor alcalinidad principalmente, tengo mayor capacidad de neutralizar minerales, o sea, de neutralizar acidez. Por tanto, a mayor concentración, quizás la misma neutralización de ácidos. Entonces, acá es netamente un tema como de balance entre todas estas cosas distintas. Y de nuevo, acá estoy tratando como de reducir al mínimo, ¿cierto?, la cantidad de sorbeteos que hago para no molestar a la gente que tenga misofonia o lo que sea. Siento que mucha gente cree que tiene misofonia y simplemente como que le molesta algo. Eh, Hay como un incentivo últimamente, no sé si incentivo, pero hay como una tendencia por lo menos a como eh, todo llevarlo a un diagnóstico. Y lo digo como una persona que tiene diagnósticos, pero en fin, discusión aparte. Esta taza sigue siendo como súper fresca. Literal es como, y de nuevo, acá como que toda la descripción que he hecho y voy a hacer de este café
va a sonar muy pretenciosa porque es como, esto es como estar en un jardín de flores. Literal, es como que esto literal huele a brisa de primavera. Y en la práctica como que, claro, es difícil llegar como a esa descripción de manera no pretenciosa, pero si yo estoy encontrando acá rosa, jazmín, magnolia, azahar, ¿cierto? Y durazno, como que no me parece descabellado como hablar como de, sí, brisa de primavera o jardín de flores, porque básicamente eso es. Acá, en cambio, se diría que acá como que se mantiene un poco esa floralidad, pero de nuevo está como en el fondo y esto es un poco como no ha cambiado mucho en temperatura, o sea, no ha cambiado mucho lo sensorial a nivel de temperatura, pero sigue siendo un poco más dulce, más como redondito en boca. Uy, ya mezclé las cucharas. Voy a revisar si estoy como saturando el micrófono cuando hago esto. No alcanzas a saturarlo. Bien. Eh, de nuevo, la regla general va a ser esencialmente a más dureza o principalmente más alcalinidad, menor acidez, a menor alcalinidad, menor dureza, mayor acidez, con la misma concentración. Eh, y en verdad lo que tienen que pensar es como ya, o que tienen un agua, quizá quieren usar un agua como mejor para su café. Ese probablemente no va a ser la misma agua, o sea, no va a ser la misma agua para todos los cafés. Es un poco el problema. Yo diría que en muchos casos lo más fácil, como de la perspectiva de un consumidor, y por eso como que esta discusión normalmente no se da tanto, lo más fácil para un consumidor es simplemente comprar la misma agua que usa tu tostador. Si tú compras la misma agua que tu tostador usa o recomienda, básicamente te ahorráis todos los problemas y te ahorráis un poco como el hecho de que penséis como quizás es el agua, quizás, porque si el tostador que tú estáis comprando está usando X agua, esencialmente está optimizando el sabor para esa agua. Yo lo que pienso o pretendo hacer, ¿cierto? Cuando compro agua bastante blanda, es tratar de llegar a algo que sea más replicable por más personas, por más marcas de agua, más allá de quizá tener como un agua perfecta para mi resultado que yo tengo como una preferencia en mente, eh, porque esencialmente acá es un tema como más desde la perspectiva de un tostador quizá, o la perspectiva que yo por lo menos tengo como tostador, es como la democratización, es como el hecho de que sea más sencillo preparar el café, de que no tengas que tener un sistema de filtración particularmente sofisticado en tu casa, lo que sea. Como que obviamente esas cosas pueden ser un factor adicional que te puede ayudar mucho. Si estás en una cafetería, ahí como que evaluaría, ¿cierto? Dependiendo de qué agua tienes de llave y como qué se puede hacer. Porque, por ejemplo, yo desde la vía de asesorías he asesorado a gente para que, por ejemplo, ponga un sistema de osmosis inversa, lo que sea, pero en la medida en que, por ejemplo, no sé, pues, no tengan espacio para guardar bidones y tener espacio extra de almacenamiento es una consideración más. Entonces, la discusión de agua en cafeterías normalmente tiene que ver con muchas otras cosas antes de cómo sabe el café. Y para ustedes, que quizás están simplemente buscando la mejor agua para el café, yo les recomendaría, quizás pueden jugar mucho con de repente los concentrados, los optimizadores de agua de Your Water, por ejemplo, que los tiene Javito ahí, que en verdad es un súper buen producto. Es algo que yo no uso mucho porque para mí no se ajusta mucho a mis preferencias tampoco. Pero es un producto que funciona súper bien, que a mucha gente le funciona muy bien, pero diría un poco que funciona mejor con algunos tostes que con otros. Pueden de repente probar las gotas de agua Lotus o, por ejemplo, las APAX, que son básicamente como la idea es remineralizar la taza una vez que ya está hecha y probar como con distintos contenidos de minerales para llegar como a distintos resultados. Es básicamente como calidad del agua post facto, ¿cierto? Ex post facto de preparar la bebida. Y pueden jugar mucho con eso, pero en la práctica, como a menos que estén, por ejemplo, en una competencia o estén como llegando a algo como por amor al arte, no es necesario. Yo diría que en la práctica como que traten de ser como razonables con lo que están usando, porque si bien el agua es 98% del café o 90% del café, dependiendo del caso, no afecta en un 98% o un 90% el sabor de la bebida. Si tu agua es razonablemente blanda, razonablemente limpia, ¿cierto? No deberías tener tanto problema, particularmente si tu tostador como que está pensando en ti cuando está tostando y cuando está como tratando de ponerse en distintos casos. Eh, entonces, en la práctica yo diría que, claro, teniendo esa lógica como de que a mayor concentración, mayor acidez, a mayor alcalinidad, menor acidez, a menor concentración, menor acidez, a menor alcalinidad, mayor acidez,
teniendo esa lógica, ¿cierto? Que quizá pueden hacer una tabla o lo que sea, teniendo eso claro, yo no me preocupo mucho del agua, no trato como de darme todo el rato vuelta con el agua, porque para mí es un caso, o sea, es un tema de que se puede resolver, se puede optimizar y todo eso, pero en la práctica como también tiene que ver con vale la pena o no vale la pena, cuánto efecto va a realmente tener, y si va a tener sentido, por ejemplo, si es que estoy comprando café de distintos tostadores constantemente. Yo creo que es muy útil, por ejemplo, tener estos concentrados minerales, ¿ya? Tener como hacerse concentrados de minerales, distintos minerales, lo que sea, y realmente jugar con distintos contenidos de mineral, con un mismo café, por ejemplo, puedo llegar y decir como, hoy día voy a usar un poquito más de alcalinidad para ver qué siento, de repente hacer una taza y dividirla en varias, o sea, hacer una bebida, dividirla en varias tazas y probar con distintas cantidades de alcalinidad para ver cómo afecta la acidez, y ahí podéis calcular quizá para tu preferencia con este café, pero yo diría que en muchos casos como que esa es mucha pega para un café que quizás vaya a comprar una bolsa de 50 o de 150 gramos y se te va a acabar y como que, bueno, en fin, es un poco como mi tema. Entonces, cuento corto, después de toda esta discusión, no sé si vale la pena preocuparse tanto, eh, pero sí hay como algunas cosas más razonables que otras. Usen agua relativamente blanda, eh, no es necesariamente la más blanda la mejor, ni la más dura la mejor, depende un poco como del caso. Traten de ser más flexibles y quizás traten de entablar una comunicación un poco más directa con el tostador, ¿ya? Así que eso, con eso los dejo y que les vaya muy bien. Chao.